Isaías capítulo 65. Y bueno, es una nostalgia que a lo mejor para algunos como para mí el día de hoy. Primeramente Dios, si nos lo permite, hoy terminaremos el libro de Isaías, ¿no? Entonces es una bendición cuando uno dice vamos a empezar un libro, pero también así como que híjole, ya se acaba. Y yo lo vuelvo a decir, para mí ha sido un libro, aunque ya había leído, aunque yo ya había aprendido, aunque ya lo habíamos estudiado, es un libro que para mí ha sido de mucha, pero mucha bendición. De veras, impresionante cómo Dios nos habla, cómo Dios nos confronta, cómo Dios nos consuela también a través de su palabra. Y bueno, ¿qué parte, qué versículo no nos ha hablado Dios durante este tiempo? Así que pues vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Yo te pido que tú ahí en tu lugar le pidas a Dios que te hable. Dile: Dios, habla a mi corazón, haz que tu palabra me haga temblar, ¿sí? Porque pues esa es la voz de su palabra, ¿no? Que nos haga temblar, que nos haga cambiar, nos haga ser diferentes y que podamos pues salir el día de hoy bendecidos con lo que Él nos quiere hablar. ¿Les parece? Cierren sus ojos y vamos a orar. Papá, te damos gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque podemos estar reunidos y en el cual te hemos cantado, te hemos alabado, adorado. Incluso hemos tenido la oportunidad de ofrendar y dar como testimonio de lo que tú has bendecido en nuestras vidas. Porque de lo que hemos dado ha sido de lo que recibimos de ti. Y el día de hoy, antes de partir a nuestra casa, Dios, queremos igual que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú permitas que tu palabra produzca un efecto en nosotros. No permitas que solamente leamos por leer o estemos aquí, sino que tu Espíritu Santo pueda sacudirnos en tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante todo este libro hemos visto cómo Dios en la primera parte estuvo hablando acerca del pecado del pueblo, cómo el pueblo se olvidó de Dios, lo dejó el pecado. Dios estuvo hablando de las consecuencias del pecado. Cada una de esas acciones del pueblo iba a traer consecuencias. Y el pueblo llega un momento donde pasa por estas situaciones difíciles y pareciera, ellos piensan que Dios se ha olvidado de ellos, se había cortado la gracia, la misericordia de Dios, pero Dios nunca fue así. Al contrario, siempre mostró su misericordia, su gracia y la salvación para su pueblo. El día de hoy terminaremos viendo cómo Dios hace una diferencia entre aquellos que le buscan, le reciben, le oyen, y aquellos que no quieren saber nada de Dios, en estos dos capítulos. Y también veremos cómo Isaías, recuerden que Isaías es un libro de visiones, y cómo Isaías está hablando, y de repente estará hablando algo de lo que es el milenio. De repente estará hablando de lo que es el tiempo eterno, la eternidad que estaremos viendo con Dios. Y es ahí donde tendríamos que tener un cuidado de no confundirnos y poder entenderlo de la mejor manera. Entonces, vamos directamente a la palabra. Isaías capítulo 65, versículo 1, dice de esta manera: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. La primera parte o este primer versículo me ayuda a entender cómo Dios otra vez ha estado hablando a su pueblo, ha estado tratando con su pueblo. Dios nunca ha dejado su pueblo, pero su pueblo ha estado en rebeldía. Ha llegado un momento donde el pueblo no quiere saber nada de Dios y en su rebeldía obedece o hace caso omiso a lo que Dios, y obedece a sus pensamientos, a su manera de actuar y caminar. Y llega un momento donde Dios también da una oportunidad a aquellos que no eran su pueblo, y aquí habla de los gentiles. Aquí entramos nosotros,
Aquellos que no conocían de Dios, Dios llega y se presenta. Aquellos que no buscaban a Dios, fuimos hallados por Él. Y aquí entramos nosotros, ¿no? Porque dice incluso al final, a gente que no invocaba mi nombre, les dije, heme aquí, heme aquí. Y es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, Dios es tan grande en misericordia, que Él ha hecho su creación y la salvación está abierta para todos. Esto es importante que lo podamos ver, que no está enfocado solamente a un pueblo, a una nación, a los judíos. Por eso hay un error al pensar que es necesario hacernos judíos para poder ver la mano de Dios o ser salvos por Dios. No, Dios a todos ha mostrado su salvación y Él nos ha buscado y Él nos encontró. Y ya depende de cada uno de nosotros recibir o no recibir la invitación, ¿cierto? Pero Dios a todos nos ha llamado. Versículo 2 dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Ahora habla acerca de su pueblo, de su pueblo Israel, en el cual recordaban que yo les decía hace rato, ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos y que la mano de Dios ya no estaría sobre ellos. Pero lo que dice aquí es, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Y esta es la misericordia que Dios ha tenido para con su pueblo y para con todos. Que a pesar de que el pueblo ha sido rebelde, la mano de Dios siempre ha estado ahí. Dios nunca ha dejado a su pueblo. Dios nunca nos ha dejado tampoco a nosotros. Recuerden que viéndolo en el pueblo lo podemos aplicar también a nuestras vidas. Alguien pudiera pensar, entonces yo puedo vivir mi vida aunque sea rebelde y como quiera la mano de Dios estará ahí. Claro, claro que sí. Pero la mano de Dios puede estar como para consolar, abrazar, para suavizar, o puede estar como mano para disciplinar, para corregir y para instruir. Tú decides de qué manera quieres la mano de Dios. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces me ayuda que podamos aprender algo. Este es un conflicto que el hombre ha tenido siempre con Dios. El problema del hombre, como es una persona inteligente, hecho a la imagen de Dios, quiere guiarse en la manera en que él piensa. Y la Biblia me muestra claramente que ese ha sido un problema de su pueblo. Cuando vimos Jueces, no sé si se acuerdan, al final decía que cada uno hacía lo que bien le parecía. Proverbios me dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. Entonces el hombre siempre ha pensado que él puede decidir lo mejor para él mismo, que yo puedo decidir y tomar mis propias decisiones. Pero Dios claramente dice en su palabra que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos y mis caminos no son como vuestros caminos. Recuerden, todos nosotros los que vivíamos sin Dios antes, ¿de qué manera vivíamos? ¿Cómo nos conducíamos? Ahora hemos venido a Cristo, le conocemos, nuestra vida ha cambiado y sería una locura pensar y creer que en mis pensamientos voy a poder hacer lo mejor para Dios. Y claro que no. Por eso leemos la palabra, por eso nos dirigimos conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos dirige, la que nos instruye, es la luz a nuestro caminar. El problema que Dios tiene con su pueblo, tuvo con su pueblo, es que ellos iban en sus propios caminos y en sus propios pensamientos. El problema que puedes tener hoy tú con Dios es que tú quieras andar en tus propios caminos y en tus propios pensamientos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló a sus discípulos? ¿Sí? Les dice, tienen que dejarlo todo
y seguirme. ¿Y qué hicieron ellos? Dejándolo todo, le siguieron. No se trata tu camino, no se trata de tu plan, no se trata de tus pensamientos, no se trata de tus proyectos. No hay una comunión entre tus ideas y las ideas de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? Vivir conforme a su voluntad. Versículo 3 dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Empieza a decirnos el profeta acerca de características de este pueblo. Un pueblo que provoca a ira a Dios continuamente. Un pueblo que vive, acaban de darse cuenta en lo que leíamos ahorita, viven una religiosidad. Hacen ritos. Dice ahí: sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos. Y todo esto me habla de la idolatría, la adoración que ellos hacían en diferentes lugares, pensando que era para Dios, pensando que pudiera ser incluso para Jehová, viviendo a su manera. ¿Sí? Haciendo cosas inmundas. ¿Y qué es lo que ellos decían? A ver, quédate ahí, no te me acerques, nosotros somos santos, nosotros somos un pueblo de Dios. Y Dios claramente dice en el versículo 5: esos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Entonces, ¿de qué me habla? Me habla de un pueblo que aparenta ser un pueblo de Dios, pero vive en inmundicia, en iniquidades, en maldad, en idolatría, en pecado. Porque así piensan, porque así ellos creen que es lo correcto. Y eso es importante que lo podamos ver, hermanos. El día de hoy hay muchos conflictos en la iglesia, porque es muy fácil vivir de la religiosidad. Es muy fácil llamarme cristiano. Es muy fácil decir que soy cristiano porque nací en un hogar que buscan a Dios, o adoran a Dios, o sirven a Dios. Y lo hemos dicho muchas veces: no porque naces en un hogar cristiano quiere decir que eres cristiano. No porque vienes a la iglesia quiere decir que eres cristiano. Es fácil aparentar, es fácil cargar la Biblia, es fácil aprenderte un versículo, es fácil poner canciones en tu casa, es fácil venir aquí y seguir viviendo en tu pecado, viviendo en tu iniquidad, en tu maldad, y aparentar una religiosidad y una adoración falsa delante de Dios. Dios dice claramente en el versículo 6: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Entonces, aprendamos algo, hermanos. Cada pecado, cada actitud que nosotros vivamos, Dios traerá el pago por lo que hacemos. Hay una gran diferencia en pecar por ignorancia o por hacer algo que no queríamos, ¿cómo se llama? Inconscientemente, que no pensábamos que íbamos a pecar. Pero el saber que esto no le agrada a Dios y hacerlo, eso es rebelión, eso es agresión, porque estás voluntariamente traspasando los límites que Dios ha establecido. Voluntariamente estás rompiendo con lo que Dios ha dicho. Es rebeldía. Y Dios a cada uno traerá su pago. Recuerden que decíamos, Dios no te puede castigar por tu pecado. ¿Por qué?
Porque la Biblia me dice claramente que el pecado de todos nosotros, ¿quién lo pagó? Cristo. Y Él no puede pagar o cobrar dos veces por lo mismo. Entonces, bueno, es que cada pecado trae su consecuencia. Y entonces Dios no es que te castiga, sino que te disciplina. Que es lo mismo, no, está corrigiéndote, porque esa corrección va a traer como fruto justicia que podamos estar delante de Dios. Dice versículo, sigamos leyendo. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová. Como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todo. Empieza a hacer una diferencia Dios con aquellos que le buscan. Hay dos tipos de personas: aquellos que no quieren saber nada de Dios, que hacen iniquidades, bueno, mejor quieren de Dios, pero quieren vivir la vida a su manera, y aquellos que le obedecen. Versículo 9: sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor por majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Esto es interesante. Hay una bendición, hay una promesa, hay una heredad, hay una gran recompensa que Dios está dando, prometiendo, o que Dios dará. ¿A quiénes? Aquellos que le buscaron, que ya le conocen. Ahora, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos de Dios. La pregunta es: ¿le buscas? ¿Estás haciendo lo que a Él le agrada? Porque mira el contraste de versículo 11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, su presencia, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, que están buscando el futuro, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Y me va a decir por qué: por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Entonces, una vez más, Dios está haciendo una comparación y dice a sus siervos, a los que buscan, a ellos hay una heredad, hay una bendición. Les voy a dar lo que he prometido. Pero también hay una promesa para aquellos que no hacen lo que a Dios le agrada. Para aquellos, interesante, porque estamos hablando de un pueblo escogido que Dios le habla, y que este pueblo, en vez de vivir como Dios dice, vive a su manera. Entonces lo podemos aplicar correctamente a nuestra vida, porque estamos hablando de un pueblo escogido. Ahora somos hijos de Dios, que Dios constantemente nos habla, pero tú has decidido obedecerle o no obedecerle. Entonces, aquel que no le obedece, dice: yo también os destinaré a espada, y a vosotros os arrodillaréis al degolladero. Y lo importante es esto: por cuanto llamé. Una de las cosas que podemos resaltar del pueblo de Israel es que Dios no le recrimina, en este caso, a un pueblo que no sabía lo que Dios quería. O sea, no está Dios reclamándole ignorancia, sino lo que Dios le está reclamando es que Dios te llamó, te habló y no respondieron. ¿Te hago una pregunta? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha estado llamando y no ha respondido al llamado de Dios? Yo no sé a qué. ¿A cambiar?
a arrepentirte, a servirle, a amarle, a buscarle, a predicar, a dar, a ayudar, no sé a qué. Pero Dios es un Dios que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice, por cuanto llamé y no respondisteis. Bueno, la segunda, hablé y no oíste. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado semana tras semana? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho, estás en pecado, arrepiéntete, vuélvete a mí? Deja de hacer ese pecado, deja de hacer lo malo, deja de vivir en la religiosidad. Ya has estado oyendo y te lo ha hablado por alguna persona, por la palabra, por una predicación, por alabanza, incluso por inconverso, y tú no has querido escuchar y has dicho después, no es para mí. Bueno, Dios está al tanto de todo eso, sino que en vez de responder al llamado y oír lo que Dios te llamó, hiciste lo malo delante de sus ojos y escogiste lo que no le agrada. ¿Recuerdan que dice la palabra que el hombre amó más las tinieblas que la luz? Lo hemos dicho muchas veces. Hasta el día de hoy no he encontrado una razón por la cual no buscar, no seguir y no obedecer a Dios. No hay ninguna razón. Todo es para nuestro bien. Y el hombre seguimos queriendo hacer lo malo, lo que a Dios no le agrada. Escogemos hacer lo malo. Y eso escogiste. Tienes entre dos opciones, esto y esto, y en vez de escoger lo que a Dios le agrada, no, escogemos lo malo. Sigamos leyendo. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán. Y vosotros, ¿quiénes son vosotros? Pues los que no le buscaron y los que no respondieron, los que hicieron lo malo. Y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis necesidad, sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Dejaréis vuestro nombre por maldición y a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Hay una clara diferencia entre aquel que le busca y aquel que no le busca. Creo que pudiéramos pensar al escuchar esto, incluso leímos Jehová te matará, pudiéramos pensar y decir, pues no, que Dios es un Dios de amor y de misericordia y de gracia. Sí, es un Dios de amor y de misericordia, pero es un Dios justo. Ahora, el hecho de que hoy estemos leyendo y tú escuchando este pasaje es una muestra una vez más del amor y la misericordia de Dios. ¿Sí? Porque es como si Dios te dijera, a ver, entras a la catapicia, ¿no? Bolsa derecha, bolsa izquierda. Y en una te dice, vendrá lo malo, destrucción, muerte. Y en la otra, bendición, herencia, mi presencia contigo. Escoge. Y alguno puede decir, pues lógico que escogeríamos la de la bendición, el estar con Dios. Pero hay gente que no quiere escoger esa y que decide voluntariamente hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, el que Dios hoy te hable o nos hable, una vez más, es una muestra de su amor y de su gracia. Dice versículo 16: el que se bendijere en la tierra, el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas
y serán cubiertas de mis ojos. Esto me habla de un cambio que vendrá completamente los que buscamos o los que buscan en Dios. Hay una gran diferencia entre buscar estar con Él y los que no. Entonces, si lo pudiéramos aplicar en nuestra vida, simplemente pudiéramos decir esto: cuando hoy le conocemos, tendremos gozo, alegría. No quiere decir que no pasaremos por pruebas difíciles. Lo vimos en Isaías. Dice: cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. No dice que no pasarás. La diferencia es que Dios estará contigo, estará con nosotros. Y eso es un gozo, es una alegría por lo que Dios va a hacer o ha prometido a cada uno de nosotros. Incluso pudiéramos pensar: Dios lo cambiará todo. Antes vivías en angustia, en dolor, en tristeza. Dios lo va a cambiar todo por cuanto Él está en ti. Versículo 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aquí es donde algunos consideran que lo que está hablando es del tiempo cuando vivamos en la eternidad. Recordemos algo: estamos viviendo el tiempo de la iglesia, vendrá el rapto, Dios se llevará el arrebatamiento, Dios llevará a su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que habrán quedado serán transformados y van al cielo. Aquí empezará la tribulación. Después de la tribulación viene la guerra de Armagedón, viene la venida de Cristo, la segunda venida, viene con su iglesia, vendrá a reinar, a gobernar, a establecerse, ¿sí? En el milenio, por 1000 años, Satanás será atado. Y es del milenio que ahorita estábamos hablando, o que vamos a hablar más bien. Y después será vuelto a soltar a Satanás para que confunda a otros tantos. Y después viene el juicio del gran trono blanco. Todos darán cuenta delante de Dios. Y después vendrán cielos nuevos, tierras nuevas, la nueva Jerusalén, donde dice: no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ¿verdad? Y hasta hay unos cantitos ahí que no sabemos, ¿no? Entonces, de eso consideran que está hablando aquí, que Isaías está hablando de eso, que Él va a crear cielos nuevos, tierras nuevas. Incluso dice que de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento, sino que se van a gozar y se van a alegrar en todo lo que Dios ha creado. Creo que hoy es difícil disfrutar de toda la creación de Dios. Bueno, hay una promesa que un día los que le sirvamos, los que le buscamos, los que hemos recibido, los que obedecemos, un día vamos a poder recibir bendición, o vamos a poder gozar de todo lo que Dios ha creado. ¿Cuántas veces hemos dicho: híjole, cómo me gustaría conocer todo el mundo, porque Dios creó y quiero? Y aprendí algo: no es momento ahorita de conocer el mundo. Es momento de cumplir nuestro llamamiento a ser embajadores de Cristo. Llegará un momento donde vamos a disfrutar. Llegará un momento donde haremos lo que Dios quiere. Y entonces veremos la nueva Jerusalén y veremos lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y qué bendición: que no haya más tristeza, ni más dolor, ni más clamor, ni nada, ¿sí? A todos los que nos duelen las rodillas, ahora con esto dicen: ay, gracias a Dios, porque se van a quitar el dolor de rodillas y todo lo demás, ¿verdad? Dice versículo 20, aquí vuelve a cambiar. Ahora parece, bueno, por lo que vamos a leer, se refiere más que todo no al tiempo eterno, sino más bien al milenio. Dice así:
no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que su día no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Algunos consideran, y bueno, lo vimos en Isaías, y creo que sería bueno que ya vayamos planeando el ir viendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Para aprender. Pero cuando Jesús venga y Él reine, va a morir mucha gente, va a ser destruido mucho, pero va a quedar una tercera parte y va a estar Jesús reinando literalmente en este mundo, y va a haber cambios completamente diferentes. Cambios climáticos, cambios sociales, espirituales, económicos, todo va a haber un cambio. Y algunos consideran que al momento de que Él esté reinando, bueno, va a cambiar todo. Alguien va a llegar a los 100 años y van a decir: todavía está chavo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí están chavos todavía? Levanten la mano. ¿Sí o no? Algunos jovencillos ya se sienten viejos, ¿verdad? No pasa nada. Pero hace referencia a eso. Dice, va a haber a los... se me fue el niño. Gracias. No habrá más ahí niño que muera de pocos días. ¿Sí? Va a vivir. Y el viejo sus días, ni viejo que sus días